La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño y gusto de siempre les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la Palabra de Dios. Y estos últimos capítulos hemos estado hablando de Pablo, un poquito de la introducción a las cartas. Decíamos que al apóstol lo podemos conocer de dos formas. Una, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, que básicamente la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles la dedica a Pablo, a su misión, a sus viajes. Y decíamos cómo San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene más bien una intención teológica en relación a Pablo, es decir, desarrollar su misión, como la acción del Espíritu Santo es el que va guiándolo. Pero también tenemos la otra forma de conocer a Pablo, un poco más precisa y de primera mano, que son sus propias cartas. Entonces, vamos a empezar a ver a partir de ahora las cartas de San Pablo, no detalladamente, sino sacando algunos extractos de sus cartas. Y vamos a empezar con aquellas cartas que nosotros llamamos cartas grandes o cartas escritas durante su vida misionera. Y estas cartas son 6. La carta a los Romanos, la carta primera y segunda a los Corintios, carta a los Gálatas y primera y segunda carta a los Tesalonicenses. Yo quisiera que empezáramos con la primera carta a los Tesalonicenses, porque es una carta, el primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces me llama la atención cómo antes de los evangelios existió esta primera carta de San Pablo que dirige a los tesalonicenses. ¿Qué podemos decir de esta comunidad de Tesalónica? Bueno, al igual que la carta a los filipenses, la primera carta a los tesalonicenses es un escrito marcado por el afecto y la preocupación de Pablo por sus evangelizados. Como desde un principio Pablo tiene ese cariño, ese aprecio por la comunidad que va fundando en su predicación. Y en las cartas vamos a ver cómo fluye el conocimiento y una relación fraterna, y no solamente por parte del apóstol, sino también de sus colaboradores. En esta carta primera a los tesalonicenses encontramos a 2 colaboradores, Silvano y Timoteo, miembros del equipo. Y por esta razón vamos a encontrar en varias ocasiones que Pablo utiliza la primera persona del plural, nosotros. Es decir, cuando habla de nosotros, habla de Pablo y habla de los compañeros, en este caso Silvano y Timoteo. Siempre la carta o las cartas empiezan con una dirección, a quién está dirigida la carta. Luego viene una acción de gracias que el apóstol da. Viene una parte que llamamos parte doctrinal, donde el apóstol expone la doctrina, el evangelio. Y una segunda parte en las cartas le llamamos una parte exhortativa o parenética. La parénesis es una exhortación. Entonces, podemos encontrar 2 partes, una doctrinal, otra exhortativa, siempre con un saludo y finalmente con una bendición, con una despedida que hace de sus evangelizados. Tesalónica, o también llamada en algunos escritos Salónica,
Fue una ciudad fundada sobre una antigua ciudad hacia el año 315 antes de Cristo por Casandro. Y Casandro era un general de Alejandro Magno. Y Casandro llamó así a esta ciudad Tesalónica o Salónica en honor a su esposa, porque la esposa de Casandro era hermanastra de Alejandro Magno. Más tarde, bajo el dominio romano, se convirtió en un capital de la provincia de Macedonia y sede del gobernador. Ya hacia el año 42 a.C., logró el estatus de ciudad libre administrada por un consejo local y con moneda propia. Por su estratégica ubicación, por ese gran puerto que tenía en su tiempo, y estar junto a la famosa vía Egnacia, que era una de las grandes vías que traspasaban el imperio romano. Y justamente esta ciudad se encuentra en el centro, donde se une el oriente, lo que se llamaba Bizancio, y el occidente, es decir, lo que era Roma. Exactamente en estos dos polos, Bizancio, está Tesalónica, y por otra parte está hacia el occidente el imperio romano. Era una ciudad próspera, destacada por su comercio y su cultura. En esta cosmopolita ciudad vivía una comunidad numerosa y floreciente que tenía una sinagoga. En esa ciudad, como las grandes ciudades ricas, existían siempre diferentes cultos. Pues aquí en Tesalónica sobresalían el culto al dios Dionisio, al dios del vino, al dios que se permitía toda clase de excesos inmorales. Y también se adoraba, sin duda, al emperador. De este culto a Dionisio, nuestra primera carta a los tesalonicenses va a ser una denuncia en el capítulo 4, versículos del 3 al 7, cuando habla precisamente de aquellos que se han consagrado a Dios, a ese Dios, a esa divinidad, a Dionisio, y se han consagrado en la lujuria. Es decir, aquí en la misma carta, Pablo tocará este tema, un tema muy delicado que existía pues en esta ciudad, el culto a Dionisio y el culto al emperador. En su segundo viaje misionero junto a Silvano y Timoteo y procedente de la ciudad de Filipo, a unos 150 kilómetros de distancia, Pablo llega a Tesalónica hacia el año 50 después de Cristo. Luego de un tiempo, no más de 4 meses de evangelización, logra con sus colaboradores fundar una prometedora comunidad de discípulos del Señor. Pero pronto llegan los problemas. Se despierta la envidia de la influyente comunidad judía, quienes provocan un motín contra Pablo, Silvano y Timoteo, y tienen que huir a Berea, dejando una iglesia que es orgullo para sus misioneros y ejemplo para otras comunidades. Como los judíos de Tesalónica continúan creando dificultades, Pablo prefiere irse a Berea y de Berea a Atenas y luego a Corinto, donde se encuentra con Timoteo, a quien había enviado para que visitara la comunidad. Y es justamente desde Corinto donde Pablo va a escribir esta primera carta. Una carta pues llena de colorido, de sentimientos
y de preocupación del apóstol. Con esto pues veamos en esta introducción a la primera carta a los tesalonicenses, sí, la alegría, la juventud de una comunidad, pero siempre los peligros que conlleva, es decir, el mundo pagano, en su caso Dionisio y el emperador. Hoy pensemos unas comunidades quizá no tan vivas, que nos hace falta más fervor, más entrega, más generosidad, pero por otra parte, las nuevas tendencias, las nuevas ideologías que de alguna forma impiden que el Evangelio realmente crezca en nosotros. Pues estemos atentos y sigamos este escrito tan hermoso de San Pablo, primera carta a los tesalonicenses. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julius Carrillo, y nos encuentran todos los martes desde temprana hora. Compártanla con sus familiares, con sus amigos. Esto quiere ser pues un pequeño grano de arena en la evangelización. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.